Amén. Bueno, algunas consideraciones previas a meternos en el tema. ¿Qué es esto de cristianismo híbrido? Bueno, lo vamos a ver ahí en la introducción, a analizar algunas definiciones para que nos quede un poquito más claro el porqué de este título. Y vamos a por el principio, vamos a aclarar algunos conceptos. Todos tienen la hojita. Bueno, el título, cristianismo híbrido. Pero el subtítulo, ¿qué dice? Antesala de la apostasía o apostasía disimulada. Tenemos que definir apostasía. Pero también tenemos que definir cristianismo. Yo soy consciente que vamos a manejar algunos términos que no son comunes, que por ahí pensamos que lo tenemos claro y no es tan así, pero hasta la palabra cristianismo. Punto 1, introducción. Dice el punto A acerca del título y el subtítulo, ¿no? Loli, vos que tenés voz fuerte, clara. Punto A. Punto acerca del título y el subtítulo. Una de las últimas señales que precederán a la segunda venida del Señor es la apostasía. Tradicionalmente se define como abandono de la fe o volverse atrás renegando de Dios, volviéndose al mundo y saliendo de la iglesia. Pero de hecho no es necesario salir inmediatamente de una congregación para transformarse en apóstata. La apostasía suele ser un proceso que va distorsionando la fe, abandonando sus fundamentos apostólicos, incorporando nuevas doctrinas o filosofías que sutilmente van adulterando el Evangelio de Jesucristo, transformándolo en una mezcla de creencias. Esta hibridez derivará en un ecumenismo funcional al gobierno temporal del anticristo. Es cuestión de tiempo para que también se manifieste en un abandono total de la fe, adoptando otro tipo de creencia o estilo de vida. El presente material tiene la intención de que, a tiempo, podamos recuperar el amor por el Señor y su palabra, para que la unción del Santo nos permita discernir los evangelios diferentes y a sus difusores. Lamentablemente, el engaño no solo viene de afuera, sutilmente surge de adentro. Hay dos textos ahí, en Primera de Timoteo y en Segunda de Timoteo. Si ya alguno lo tiene, recuerden que la idea del apunte es que nos permita avanzar y ir sobre los textos para buscarlos con tiempo y no perderlo en la búsqueda, ¿no? Demorándonos. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 1, 19 y 20? Sí, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, ¿qué pasó con ellos en cuanto a la fe? ¿Qué dice ahí? Naufragaron. Ay. Naufragaron. En 2 de Timoteo 4, 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Nada, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Demas? Demas era compañero de Pablo. ¿Qué pasó con él? Lo desamparó, lo abandonó. Amando. Estamos hablando de casos que vemos en la palabra de Dios de personas que abandonan, quedan en el camino, se apartan, se vuelven atrás. Ejemplo de apostasía. Evidente, porque se vuelven, se abandonan. Pero como decimos al principio, no es necesario salir de una congregación y
volverse al mundo para decir, bueno, apostató o es un apóstata. Se habla también de la iglesia apóstata. ¿Escucharon hablar de la iglesia apóstata? Cuando se habla de la iglesia apóstata, ¿a qué se refiere esa expresión? ¿O a quién se refiere? Falsa doctrina. ¿Qué más? ¿Cuál es el ejemplo típico? El catolicismo. Predica un evangelio adulterado, doctrinas, recién mencionaba la prosperidad, y típicamente la iglesia católica, ¿no? Como la iglesia idólatra. Pero no solamente por la idolatría, hay otras cuestiones, pero se llama iglesia. Por eso decimos, no necesariamente hay que salirse de una congregación para ser apóstata. Eso quizás sería el paso evidente final. Pero el problema es cuando la apostasía se empieza a manifestar desde dentro de la iglesia sin salir de ella todavía. Y es ahí el peligro. Porque el error, el engaño, lo que vamos a ver de todos los pasajes que hablan de los falsos profetas, de los falsos maestros, comienzan a hacer daño desde adentro. No es la apostasía algo que viene de afuera, del mundo, nos cautiva, nos seduce y nos lleva de vuelta a revolcarnos en el pecado del mundo. Eso es lo evidente. El problema es lo sutil, lo que está sucediendo y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y empezamos a adoptar cosas pensando que tiene, como decía al principio, respaldo bíblico, o porque se hace normalmente en algunas congregaciones, entonces está avalado y es permitido. Y no es tan así. Los apóstoles lo tuvieron que enfrentar desde el comienzo. Las cartas del Nuevo Testamento, de Pablo, de Pedro, de Juan, están constantemente combatiendo herejías que comienzan a gestarse dentro de las congregaciones. La carta a los Gálatas, por ejemplo, ya después vamos a analizarla un poquito más en detalle. Se habían infiltrado dentro de la iglesia los judaizantes, que mezclaban el evangelio, porque no es que no estaban en contra de Jesús, no, lo que pasa es que agregaban las cuestiones de la ley. Y eso atentaba contra el evangelio de salvación, de la gracia, porque resulta que ahora no alcanza con la gracia, hay que meter también las tradiciones de la ley. Entonces había confusión. En otras congregaciones mantenían costumbres paganas, los gnósticos, el culto a los ángeles. ¿Se dan cuenta cómo ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las cartas empiezan a enfrentar este tipo de problema porque era una realidad ya en el primer siglo? Pero resulta que en el siglo XXI nosotros seguimos teniendo los mismos peligros. Y a eso nos queremos dedicar con esto. Porque primero tenemos que darnos cuenta nosotros para poder corregir y para poder anunciar un evangelio más coherente con el evangelio de Cristo en la palabra de Dios. Por eso decimos que sutilmente surge desde adentro. Hay textos ahí. ¿Alguien tiene Gálatas 1, 6 al 10? Cuando tocamos estos temas o sacamos algunas cuestiones o unos trapitos al sol sobre las cosas en las que estamos equivocados, yo me tengo que revisar permanentemente, tengo que tener cuidado con lo que predico, con lo que enseño, con lo que comparto. ¿Es palabra de Dios? ¿O estoy hablando por la tradición de la religión? Pablo, cuando hablaba, tenía problemas. Lo criticaban, lo cuestionaban, lo retaban. Pobre Pablo, a mí me retan, cada tanto me pegan un rete, porque ¿cómo vas a decir eso? Pero volviendo al término, volviendo a la introducción. La apostasía es un riesgo latente hoy dentro de la iglesia
más allá del el rasgo evidente de apartarse, volverse al mundo, más que nada lo que empieza a aparecer sin que nos demos cuenta. El problema de los Gálatas. Primera de Juan 2, 18 y 19. ¿Qué decía Juan? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron? Y tienen Biblia. Hicieron todos los cursos de la iglesia. No, eso habla mal del maestro de la iglesia. Por eso digo, hay que tener cuidado. Nadie puede decir, no, a mí esto no me va a tocar porque yo la tengo clara, yo ya sé todas las cosas y a mí no me van a llevar de las narices. Amén. Porque el versículo que sigue me gusta, que lo vamos a ver más adelante, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Tenemos la unción del Santo? ¿Entendemos lo que significa eso? El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda, nos guía, nos aconseja, nos confirma y nos hace que nos demos cuenta de lo que es verdad, de lo que es mentira. Pero tenemos que tener la unción del Santo. El propósito de esta serie es que podamos llegar a ese nivel. Que nosotros podamos tener una comunión con el Señor y con su palabra. Por eso, como dice al principio, ¿no? Que nos demos cuenta de que a tiempo podamos recuperar esa comunión con Dios que nos permita discernir para no ser engañados. Y acá continuamos con el punto B, en donde hablamos del término ismo. Por eso cuando hablamos de cristianismo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el cristianismo? ¿En qué se diferencia el cristianismo del budismo, del islamismo y de tantos otros ismos? Eso a mí me causa un problemita, porque está bien, la definición del diccionario dice que un ismo, bueno, mejor vamos a leer. Vamos a leer un poco la definición. Por eso digo que a veces nosotros usamos términos que parece que son entendibles, comprensibles, pero cuando profundizamos en el significado, tenemos que reconocer que no es lo mismo el cristianismo que la fe en Jesucristo. Está bien, uno va a decir, bueno, pero según la definición, los cristianos son un ismo porque tienen la característica de una corriente filosófica que promueve una idea, que la proclama, que busca adherentes, que propone sus tesis, sus enseñanzas, que busca captar adeptos. Los ismos, todos los ismos, coinciden en eso. Pero la fe en Jesucristo es lo mismo que un ismo. El origen, bueno, vamos a leer. ¿Para qué está el apunte? Bueno, pero si no el punto B dice, el término ismo. En gramática se define como un sufijo que forma sustantivos. Indica la doctrina, sistema, movimiento, tendencia o condición relacionada con la raíz a la cual se adjunta. Por eso cristianismo es un ismo que tiene como fundamento ¿a quién? A Cristo. Si digo budismo, tiene que ver con lo que el sufijo es lo que plantea el origen de ese ismo, o de dónde proviene ese ismo que quiere proponer.
Hay ismos que tienen que ver con la fe, pero hay ismos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la ciencia. Creacionismo, ¿frente a qué? Al evolucionismo. El evolucionismo se opone al creacionismo, o el creacionismo se opone al evolucionismo. Son ismos que compiten entre sí y que promueven algo distinto que intenta superarlo al otro. Esa es una característica de los ismos. Por eso a mí me cuesta aceptar el cristianismo o la fe en Jesucristo como un ismo, porque el origen de la fe en Jesucristo no es eso. No es para competir con otro ismo para tratar de superarlo. La fe en Jesucristo es otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Por eso tenemos que tener cuidado en identificarnos y decir, sí, nosotros pertenecemos al cristianismo. Vamos a seguir. No te embales, Triqui, por ese lado, porque... ¿Dónde andamos? Cuando hablamos de cristianismo nos referimos a una creencia que determina un estilo de vida relacionado al mensaje y enseñanzas de su fundador, Cristo. Los sismos surgen en la historia como movimientos que reaccionan a otros sismos, proponiendo alternativas superadoras. El proselitismo tiene que ver en este caso con una metodología para juntar adeptos, hacer proselitismo. En la Biblia el Señor hablaba de los judíos que, dice, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús habló del proselitismo judío. Es una metodología para juntar, para sumar adherentes a esa causa, o a esa fe en este caso. El proselitismo se encarga de ganar adeptos a la causa que proponen para que estos cambien, modifiquen o adopten la nueva ideología, filosofía o fe que predican. No estoy seguro que la fe en Jesucristo se encuadre plenamente en un ismo, ya que no se trata de reemplazar una filosofía humana por otra para ver si da resultado. Y si no, volver a reemplazarla por otra hasta encontrar una que se ajuste a mis gustos. No, sino que en este caso interviene la fe como condicionante espiritual que provoca una convicción sobrenatural. Nos guía a tomar conciencia de nuestra realidad para luego modificarla, y esta decisión no se toma basándose en la lógica natural. Es una reacción a la buena noticia de salvación contenida en la palabra de Dios, la Biblia, que en sí misma es viva, eficaz y poderosa para transformar la vida de las personas. Romanos 1:16, ¿qué dice? Hablando de la palabra, porque es poder de Dios para salvación, es algo sobrenatural. Los sismos proponen teorías que se basan en la lógica humana, natural. La palabra del Evangelio es sobrenatural. ¿Podemos entonces compararla con un ismo? Repito, sí, si le buscamos la vuelta, estamos proponiendo un mensaje superador y tratamos de buscar gente que escuche ese mensaje para que conozca la verdad. Ese es el Evangelio de salvación. El Señor nos llamó para eso. Entonces la gente va a decir, ¿ves? Es un ismo. Ustedes están buscando ganar gente con un mensaje que les cambie la vida y que demuestra que es verdad y que lo otro no es verdad. Entonces, de esa manera, haciendo ese análisis, sí se puede comparar con un ismo. No es que sea pecado que utilicemos el término cristianismo para hablar de nuestra fe, pero digo, no es lo mismo. Porque no estamos compitiendo con una filosofía proponiendo otra filosofía. ¿Se entiende la diferencia? Puede ser sutil la diferencia, pero es una diferencia importante. Lo nuestro no es una filosofía humana. No nació para competir y mostrarla como una teoría superadora
que en cualquier momento puede ser superada por otra. El resto de los sismos de la humanidad, de la historia de la humanidad, siempre tienen un punto flojo y que pueden ser superados. Por eso, si yo asumo mi fe en Jesucristo como un ismo, estoy inconscientemente dando motivo para que alguno diga, bueno, si es un ismo, puede ser superado, puede ser mejorado, puede haber algo que lo perfeccione. Y aparece otro ismo que compite e intenta alejarlo o dejarlo atrás para proponer algo superador. La fe en Jesucristo es la verdad absoluta para nosotros, porque viene de parte de Dios. Y Dios no puede ser mejorado por nadie. Al contrario, a Dios nadie lo supera. Dios no es solo el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, sino es la persona más sabia que existe y que nunca va a ser superado por nadie. Él es omnisciente. Él es perfecto en todos sus atributos. Cuando estudiamos atributos de Dios, sabemos por la palabra que no hay nada que esté por encima de Dios y que lo supere. Al contrario, es Dios el que está por encima de todo y nadie le puede hacer frente, nadie puede competir con Él. Ninguna ideología humana, ningún ismo de la historia de la humanidad, ni siquiera le llega a los tobillos, al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Y eso está concentrado en su palabra. Más o menos se va entendiendo la diferencia entre un ismo con lo que es la fe en Jesucristo. Nuestra fe, lo que creemos en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, Romanos 1:16 decíamos, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva, eficaz. La palabra de Dios puede ser la base de una filosofía, de un ismo, naturalmente hablando. Pero se puede equiparar a las filosofías humanas. La palabra de Dios dice que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta... O sea, el efecto de la palabra de Dios no lo tiene ninguna otra palabra, ningún otro libro, ninguna otra corriente filosófica. No hay nada que pueda superar eso, porque ya en sí misma la palabra de Dios tiene una inspiración sobrenatural, espiritual. Cuando dice que es viva es porque produce un efecto que transforma la vida de las personas. Ningún otro libro escrito por el hombre tiene ese poder. Es necesario marcar la diferencia entre la Biblia y su mensaje con las demás filosofías, creencias, ideologías, movimientos políticos y modas que van surgiendo a lo largo de la historia, ya que estas corrientes tienen otro origen y otro propósito. No son compatibles o adaptables, o mejor dicho, no deberían serlo. Es acá donde ya empezamos a tener cuidado, o a saber diferenciar las cosas, ¿no? No es lo mismo lo que dice la palabra de Dios, no es lo mismo el origen divino que tiene la palabra de Dios y el mensaje cristiano, que lo que encontramos, sí, en grandes filósofos, personas sabias de la humanidad, pero que, repito, no es lo mismo. Hay muchas teorías que se han tomado como que son buenas, interesantes, positivas, y uno puede haber leído a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, los grandes filósofos griegos, los sabios de la humanidad. Si lo dicen ellos, sí, debe ser algo porque eran personas grosas, ¿no? Sí, todo lo que quieran. Pero compará eso con lo que dice la palabra de Dios. Puede haber coincidencias, puede haber similitudes, pero tengo que tener cuidado con adoptar o meter
eso y ponerlo a la altura de la enseñanza bíblica o de lo que Dios reveló en su palabra. Bueno, ya vamos a ir viendo ejemplos de eso. Por eso decimos que hay que tener cuidado, no son compatibles, parecen compatibles, parecen similares, pero no es lo mismo. Y vamos a ver si podemos concluir con la palabra híbrido. Más o menos hasta acá, ¿se entiende la diferencia entre unismo y la fe en Jesucristo? Nuestra fe, nuestra creencia en el Dios de la Biblia, con aquellas filosofías o ideologías que el mundo propone. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? La palabra híbrido es otro término que no hace mucho, creo que cuando compartí un domingo del trigo y la cizaña, y también antes del trigo y la cizaña, el sitio de Samaria. ¿Se acuerdan la caída de Samaria? En esa oportunidad en Samaria había altares para los dioses paganos y entre medio de los altares de los dioses paganos también había altares al Dios de Israel. Temían a Dios, pero también temían a los dioses paganos, porque tenían que mezclar, adoptaban lo que sea para tratar de pasarla bien. Es lo que está pasando hoy en la iglesia. Mucha gente viene a las reuniones con esa mentalidad. Vamos a la iglesia porque cuando voy a la iglesia me siento bien. Me voy y empiezo la semana de otra manera. Está bien, es cierto, es verdad. Pero ¿se dan cuenta de la sutileza? ¿Es por venir a la iglesia, por cumplir con Dios? Voy porque tengo que cumplir con Dios. Nuestro servicio, nuestro ministerio, ¿por qué está motivado? ¿Por el amor a Dios? ¿O porque tengo que hacer mérito? Obras para hacer mérito. ¿De dónde viene esa corriente filosófica, religiosa? Catolicismo. ¿Se dan cuenta cómo se manifiesta la hibridez en nuestra fe? Pensamos que está bien, y está bien porque el Señor nos manda a hacer obras. Sí, pero no para obtener un beneficio, no para ganar mérito. Nuestras obras son fruto de nuestro amor al Señor, por la salvación, por la gratitud, no para que sume en mi currículum una perlita en mi corona en el cielo. No es así, pero a veces se predica eso. Inconscientemente se baja esa línea. Por eso yo les digo, yo tengo que tener cuidado de muchas cosas que por ahí uno escucha del púlpito y está floja de papeles. Por eso la idea, la intención de esto es que empecemos ya de entrada a pensar, a meditar cuál es mi fe. ¿Es una fe que tiene su sustento en la palabra de Dios o está contaminada con otras cosas, con otras filosofías o con otros sismos? Entonces ya desde entrada hoy, primer día, empecemos a revisar qué motiva mi servicio al Señor, qué motiva mi alabanza a Dios. A ver, ¿por dónde andamos? La palabra híbrido. Híbrido es, en términos generales, un ser u objeto que surge de la combinación o mezcla de dos elementos distintos. El término proviene del latín híbrida, que se usaba para designar a un individuo nacido del cruce entre dos especies diferentes. Con el tiempo, el concepto se amplió y hoy se aplica en campos tan diversos como la biología, la tecnología o la lingüística, siempre con la idea central de la mezcla como punto de partida, según la Enciclopedia de Significados. Quizás el término híbrido, aplicado a la vida espiritual, no sea plenamente aceptado o válido, y hasta entiendo que se pueda prestar al debate, pero en la Biblia encontramos advertencias sobre el peligro de mezclar o permitir cosas en nuestra vida que Dios considera incompatibles con su voluntad.
O sea, la idea de mezcla. La hibridez tiene que ver con eso. Combinar, mezclar. Hablábamos en aquella oportunidad sobre los animales, ¿no? Cuando se cruza un caballo con una burra, ¿qué sale? Pero a su vez vemos que normalmente las mulas son estériles, no se pueden reproducir, porque son híbridas. Pasa lo mismo en las plantas, ¿no? En la agricultura. ¿Hay productos híbridos? Sí, se mezclan, se combinan diferentes tipos de semilla. La palabra de Dios es espectacular, porque hasta en eso Dios habla del peligro de mezclar semillas. En el Antiguo Testamento Dios hablaba sobre la hibridación y el peligro o las consecuencias de la hibridación. Puede inutilizar la tierra. Pero fíjense que, volviendo al punto después vamos a ver el pasaje más adelante, las advertencias de Dios para su pueblo sobre puntualmente practicar las cruzas o el mestizaje o la mezcla de semillas. Fíjense que cómo la palabra de Dios ya hablaba de eso en el Antiguo Testamento. La mezcla de las telas, bueno, ya vamos a ir viendo. Es espectacular la palabra de Dios, ¿no? Nos sorprende porque aún uno dice, pero ¿cómo? La Biblia habla de lo híbrido, del riesgo y el peligro de lo híbrido, lo habla. Impresionante. Los textos que están abajo tienen que ver con algo de esto, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Me llama la atención eso. ¿Por qué el pueblo no respondió palabra? Estamos hablando de Elías. ¿Se acuerdan de Elías y los profetas de Baal? Cuando Elías confronta con los falsos profetas de Baal, pero el pueblo estaba tan distraído o enceguecido con un velo que no sabía qué elegir o no sabía por quién jugarse. Elías le dice, defínanse. Si Dios es Dios, síganlo a él. Y si es Baal, sigan a Baal. Uno diría, pero enseguida la respuesta tendría que haber sido, no, Dios es nuestro Dios. No, se quedaron mudos. ¿Por qué? Confusión, engaño. No habían conocido, no tenían una historia en donde Dios lo libró en el desierto de tantas cosas. Le dio la victoria sobre enemigos, lo sustentó con alimento, con agua. Lo sacó de Egipto, la plaga. No hubo suficientes pruebas del Dios Todopoderoso que los amaba y los cuidaba y los sostenía para que ahora tengan dudas si Baal era el que tenían que seguir. ¿Cómo puede ser? Nosotros diríamos, no, a nosotros no va a pasar. No sé. Ya veremos. El Señor decía, ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro. También dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si mantenemos cosas del mundo y las blanqueamos como que son aprobadas por Dios, estamos corriendo riesgo de caer en el mismo pecado de aquel pueblo que confrontaba Elías y los profetas de Baal. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién dijo eso? En Apocalipsis, El Señor. O sos una cosa o sos la otra. No podés mezclarte o mezclar las cosas como que está bien mezclar. No, eso es tibieza.
pero también es mantener cosas que Dios no aprueba. Definite. Ojalá fuese frío o caliente, dice el Señor. También nos lo dice a nosotros, ¿no? Y el otro texto dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo. Hort, un comentarista, sugiere que se trata de la imagen de uno que va borracho, dando traspiés de un lado a otro de la calle y sin que se pueda saber a dónde va. Santiago dice claramente que tal persona es dipsíjos, que quiere decir literalmente que tiene dos almas o dos mentes en su interior. Una cree y la otra no cree. Y es como una guerra interna de la que habla Pablo ahí en Romanos 7, porque la confianza y la desconfianza en Dios están librando una batalla continua la una contra la otra. Este es un comentario de Barclay sobre este pasaje de Santiago, el doble ánimo, la doble mente, el doble pensamiento. Ya también vamos a avanzar un poquito más en profundidad. Pero esto es algo que existe. Es una lucha interna que todos tenemos y que el enemigo sabe aprovechar esos huecos para meter una cuña ahí y sembrar confusión o engaño, o para distorsionar la palabra de Dios con otro tipo de pensamiento. Y en el nombre del amor de Dios se hacen desastres. Así se hacen cosas que Dios abomina. Pero si Dios es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, entonces todo lo que tenga que ver con el amor, Dios lo aprueba. Es un silogismo, ¿no? A ver, Dios es amor, entonces todo lo que tenga que ver con el amor es de Dios. Entonces, démosle rienda suelta al amor y dame la prueba de amor en el noviazgo del mundo, ¿no? ¿Alguno escuchó esa o hizo? No, espero que no. Pero ¿no escuchó esa petición? No, en el mundo, ¿no? ¿No se hacía en el mundo? ¿No se hace en el mundo? ¿Los noviazgos en el mundo? Bueno. Pero fíjense cómo en el nombre del amor el enemigo logra distorsionar algo que es de Dios, que Dios creó. Si Dios lo creó, es bueno. Y bueno, aprovechemos. Y bueno, en la homosexualidad lo mantienen al amor. Claro, el amor. Por eso hay congregaciones que casan homosexuales. ¿O no? La iglesia luterana no tienen problemas en casar a personas de un mismo sexo, porque se aman. Y el amor viene de Dios. ¿Se dan cuenta cómo se blanquean cosas oscuras usando la Biblia? ¿Seguimos la semana que viene? Tenemos para pensar con la introducción. Lana y lino, la mezcla. Bueno, ahí tienen como tarea, ¿por qué la lana y el lino era algo que Dios no aprobaba o no sugería que se use? Las semillas tampoco. Bueno, eso está en el curso igual. Lo vamos a ir viendo. Pero había una razón. Y era una razón sanitaria, no era una razón espiritual. Por las alergias. ¿Cuál era el problema? Que en los tejidos, en donde se mezclaba la lana con el lino, especialmente cuando se caminaba por el desierto con altas temperaturas, el sol calentaba esa fibra vegetal y provocaba una alergia que quemaba la piel y que producía una irritación, hasta fiebre levantaba. Fíjense cómo Dios pensaba hasta en esos detalles, para su pueblo, para cuidar a su pueblo. No usen esto, porque tiene estas consecuencias. Interesante, ¿no?
¿Oramos? Esperemos que el Espíritu Santo los entusiasme para seguir, para que se mantenga la asistencia y para que se multiplique. Marito, ¿nos querés guiar? Bueno, Padre Dios, te damos gracias, te bendecimos, damos en esta noche toda la gloria, la honra, la alabanza, siempre a ti, Señor. Aleluya. Porque el mayor amor es tu obra en la cruz para con nosotros, donde nos diste vida eterna, donde nos acompañas cada día, Señor. Gracias por estar en este lugar, por la provisión del día, Señor, porque has acomodado nuestras sedes para poder venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Que la amamos, Señor, la atesoramos como el tesoro más grande que podamos tener, la riqueza más grande que podamos tener, Señor. Gracias por Ricardo, por el tiempo, por la sabiduría que le das, Señor, para buscar material de tu palabra, Señor, para poder conocerla más en profundidad, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que nos guardes para volver en paz a nuestros hogares, Señor, que nos cuides de regreso, Señor. Que cuando volvamos esté todo bien, Señor. Amén. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret oramos. Amén. Amén. Amén.